Bien, ya estamos, sesión número 9 de 10. O sea, nos está quedando una. Y hoy vamos a tocar el tema. Primero vamos a ver un repaso. ¿Se recuerdan del símil? Recordando, ¿verdad? Un símil compara una cosa A con otra cosa B con la palabra como o igual o semejante entre ellas. Juan usó 3 símiles para describir a Jesús en Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Eso que está diciendo aquí Juan, ese cómo, es la figura retórica símil. Y el ejemplo que pusimos del columpio, sus ojos y la pieza clave que sostiene la figura es cómo. No es que es fuego, es cómo llama de fuego. Un símil es de corta extensión, una oración o menos. A veces una oración puede contener más de un símil. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Este ejemplo nos destaca que el símil puedes tener en una oración hasta 3 o más de uno, ¿verdad? Pero la oración no es extensa. Hay un símil, y lo vamos a ver más adelante, una especie de símil que la oración es más extensa. También vimos la metáfora. Y dice, la metáfora es como el símil. Ambos comparan dos cosas, pero una metáfora no usa la palabra como igual. Una metáfora es directa. Declara que A es B. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y tu palabra es lumbrera a mi camino. Al igual que un símil, una metáfora por lo general se compone solo de una oración o parte de una oración. Jesús usó una metáfora cuando dijo, vosotros sois la sal de la tierra. En Mateo 5:13, comparó a los cristianos con la sal. Note que el significado hubiera sido, que el significado hubiera sido, si Jesús hubiera usado un símil y hubiera dicho, vosotros sois como la sal de la tierra. Hoy veremos el antropomorfismo. ¿Pueden mencionar esa palabra? Antropomorfismo. Antropomorfismo. Bien. Hermana Patti, ¿se le quedó? Sí, pastor, está un poco enredado, pero sí. A ver, menciónela. Antropomorfismo. Excelente. Muy bien. La Biblia está llena de antropomorfismos. Esta palabra larga viene de 2 palabras griegas. Antropo, hombre, y morfos, forma. De ahí viene la palabra antropomorfismo. De antropo, hombre. En donde usted lea la palabra antropo o antropología, está refiriéndose al hombre. Y morfos es forma. Un antropomorfismo es una clase especial de metáfora que compara a Dios con la forma del hombre. Porque yo le voy a hacer una pregunta para entrar en detalle de esta figura retórica. ¿Usted sabe cómo es la mano de Dios? ¿Usted sabe cómo son sus ojos? ¿Usted sabe si el Señor es rubio, es moreno?
Si el Señor es alto o bajito, si es delgado o es gordito. Cuenta cuando dice que sus ojos son como llama de fuego. Ahí hay un símil. ¿Cómo? ¿Verdad? Estamos aprendiendo. Es interesante de que si alguien quiere decir, bueno, descríbame a Dios, ¿cómo es Dios? Y recurrimos a la Biblia, con textos como este que mencionaba hermano Emilio, nos responde, pero en la figura misma que utiliza la Biblia dice, ¿cómo? O sea, no son así. Ahora, Dios es invisible. Eso sí lo tenemos claro, al menos a los ojos que tenemos ahora. Estos ojos no pueden ver a Dios. La pregunta que quiero que respondamos es que si tuviéramos visión espiritual, ¿qué veríamos? ¿Qué cosa pudiéramos ver si tuviéramos visión espiritual? ¿Qué lográramos ver? Vamos a leer un pasaje. Este nos va a dar una luz. Dice segundo Reyes 6, 16 al 17. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están en ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? A veces decimos, hermano, abra sus ojos espirituales. ¿No han oído ustedes eso que se dice a veces en las iglesias? Y el que no sabe dice, ¿y cómo los abro? ¿Cómo son los ojos espirituales? ¿Serán canchitos? ¿Serán zarcos? Ahora veamos esto. Esto también es muy importante. Dios es espíritu, no carne. Pablo nos dice que Dios es invisible y que es imposible que sea visto. Entonces, ¿por qué decimos, he visto la mano de Dios en mi familia? ¿Cómo la ha visto? He visto la mano de Dios. Como una metáfora. ¿Cómo? Como una metáfora. Exacto. Esta es una metáfora. Se llama antropomorfismo, que en palabras pequeñas es darle una función humana a las acciones sobrenaturales de Dios. Algo más. El Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 1:17. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra del imperio sempiterno. Amén. ¿Qué notamos en estos versículos que hemos leído? Esos textos que hemos leído. Primero, notamos que se admite que Dios es invisible. Pero también se reconoce que Dios puede de una manera sobrenatural mostrar su poder y como humanamente su poder, sus formas de actuar no son comprendidas por la forma humana. Entonces la Biblia utiliza esto que se llama antropomorfismo, que es darle una forma humana a las acciones de Dios.
Pero esto significa que no podemos ver a Dios ahora o que nunca lo veremos por toda la eternidad. La verdad que no. Puesto que no podemos ver a Dios ni a los espíritus, sabemos muy poco acerca de ellos. Es difícil para nosotros comprender, gracias, cómo los espíritus ven, oyen y piensan y sienten. ¿Usted ha visto un espíritu con hambre? ¿Ha visto un espíritu con sed? ¿Ha visto un espíritu cansado? ¿A que no? ¿Tiene alguna forma o figura? ¿Cómo luchan los ángeles y los demonios entre sí si no tienen forma? ¿Cómo puede Satanás ser atado y echado al abismo? ¿Los espíritus tienen alguna especie de mente espiritual? ¿Ojos, orejas, pies o manos? ¿Una vez había pensado en eso? Porque sí tenemos claro que Dios es espíritu. Tenemos claro que los demonios y los ángeles son espíritus creados. Por eso a Dios se le llama espíritu creador. Estas respuestas son muy difíciles para nosotros, los autores, de responder. Cuando la Biblia habla de los ojos, el oído, el rostro de Dios, es posible que use esta clase de lenguaje para que nosotros, como humanos, podamos identificarnos con Dios, que es espíritu, no carne como nosotros. Pero queremos ser humildes y admitir que sabemos muy poco sobre los seres espirituales. Dios le permitió a Moisés ver una forma temporal, según Éxodo 33, 22, 23. ¿Alguien que lo quisiera leer de ustedes dos? Ahí encontramos un relato muy interesante. Hermana Patti, que yo no tengo la Biblia. Ana Patti dice. Bien, pastor. Éxodo, ¿qué dijo? 33, 23. Gracias. $33, 23. Dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Muy bien. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés ahí? ¿Que lo iba a poder ver? Pero, ¿se puede ver a Dios? No, nomás le dijo, ¿verdad? Que sí le iba a poder ver su espalda, pero no su rostro, ¿verdad? Bien. Es interesante que los antropólogos es poder identificar formas como Dios se da a conocer. No precisamente que Dios sea así. Y eso es lo que pasó aquí con Moisés. Otra pregunta. ¿O es que los espíritus tienen una forma que veremos algún día? Todavía no sabemos la respuesta a todas estas preguntas. Entonces nos tenemos que quedar con el hecho de que nosotros somos carne, Dios es espíritu, y Dios a través de su palabra y las experiencias de los hombres de la Biblia se presenta con formas humanas
para nuestra comprensión, no específicamente que Dios sea así. Por eso se le llama a esta figura antropomorfismo, que es darle cualidades humanas a Dios. Ahora, sí sabemos que Dios es una persona. Él es santo y verdadero. Él tiene sentimientos y emociones. Él ama, tiene misericordia y puede ser contristado. O sea, es una persona. También sabemos que somos creados a imagen de Dios. En el futuro sabremos más de lo que sabemos ahora. Dijo Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Un día en el cielo veremos cara a cara. Primera Corintios 13, 12. Hasta entonces, solo nos preguntamos qué significan los pasajes como el Salmo 34, 15 al 16. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está en contra de los que hacen mal, para borrar de la tierra su memoria. Entonces, aunque en cierta lógica no podremos asegurar que Dios tenga ojos, tenga oídos, tenga manos, porque esas son formas humanas, la palabra de Dios nos ayuda a verlo así para que podamos sentirnos comprendidos, amados y cuidados por Él. Vamos a la siguiente. ¿Dudas de esta que hablamos del antropomorfismo? Una forma fácil de poderse ubicar al encontrar antropomorfismos es cuando en la Biblia miramos descripciones de Dios como de una persona. Cuando a Dios lo describen como una persona con manos, con pies, con ojos, a eso que está ahí en la Biblia se le llama antropomorfismo. Entonces, cuando lean la Biblia y encuentren eso, digan, aquí este es un antropomorfismo. Ahora vamos con la personificación. Otra Personificación. pregunta. Sí, hermano Emilio. Entonces, si Dios es espíritu, ¿a qué se refiere cuando dice que nosotros fuimos criados a su imagen y semejanza? ¿Es en lo físico, como en lo humano, o es en otra cosa? Muy buena pregunta. No, cuando dice imagen y semejanza, no está hablando en términos físicos, sino en ese espíritu que es de la misma sustancia de la que Dios nos creó de parte de Él, a tal punto que puso en nosotros voluntad, puso en nosotros sentimientos, puso en nosotros el deseo de Él, porque no hay ser humano que no tenga el deseo o la necesidad de su creador. Entonces, cuando dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, no se refería específicamente a lo físico, sino a lo espiritual. Okay. No es de antropos ahí, no es de espíritu. Porque si fuéramos creados a la imagen de Dios físicamente, no existe una imagen física de Dios. ¿Sí? Ok. Gracias, pues. Muy bien. La personificación compara cosas con una persona. A continuación hay dos ejemplos. Un hecho, acción o idea se compara a una persona.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. En Santiago 1:15, la concupiscencia, el pecado y la muerte son tratados como personas que conciben, nacen y crecen, que son engendradas, nacen y crecen. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Jeremías 14:7. Una cosa es comparada a una persona. Ese es el punto. Por eso se llama personificación. He aquí clama el jornal de los obreros que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Se le está dando el ejemplo de que el jornal, el pago está clamando, o sea, algo físico, está representando a los obreros. Ahora, vamos a vamos a interpretar figuras retóricas y las comparaciones complejas, y de esa vamos a comenzar a hablar de las parábolas. Veamos la relación entre un símil y una parábola. ¿Se recuerdan qué es un símil? Es la comparación. Es el que compara, donde dice cómo. Un símil compara una cosa con otra dentro de una oración y que las conecta con las palabras como o igual o semejante. Del mismo modo, una parábola compara dos cosas, poniendo la palabra como igual o semejante entre las dos. Hay dos diferencias principales entre un símil y una parábola: extensión y puntos de comparación. Un símil es corto, compara dos cosas sobre un punto. Una parábola es más larga, que es un símil. Por lo general es una historia corta y puede comparar dos cosas de varias maneras. Por lo tanto, muchos maestros dicen que una parábola es un símil prolongado o extenso. Porque si ustedes leen las parábolas, creo que la han leído, las historias de las parábolas son lindas. A mí me gustan mucho. Me gusta la parábola de la oveja perdida, me encanta. Me gusta la parábola del hijo pródigo, muy bonito el mensaje que deja. La parábola del sembrador, qué bonito, deja el mensaje de dónde cae la semilla y cuál es el buen fruto, cuál es la buena tierra, perdón. El punto aquí es el siguiente, que la relación entre un símil y una parábola es que ambas comparan una cosa con otra, pero el símil en corto compara. La parábola lo hace más largo. La parábola, si ustedes las han leído, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, y comienza a explicar. El reino de los cielos es semejante a esto. Ese semejante es una forma de cómo. Te lo pongo aquí como un ejemplo. Y vea esto que voy a mostrar. El símil es corto. La parábola es más larga. Pero ambos comparan. Eso es un símil, una comparación. Entonces, podemos llamar parábola a un símil prolongado o extenso. O sea, cuando alguien estudia, de hecho hay una parte de la hermenéutica que estudia a profundidad las parábolas, los símiles, o sea, todas las figuras retóricas, y las explica. Pero les digo, cuando yo estudié eso, ocupamos un mes estudiando diariamente solo la figura retórica, porque abundan. Aquí estoy tratando de darles de la manera más práctica las más comunes, con las que más nos vamos a encontrar en la Biblia. Entonces, un símil es una comparación pequeña y una parábola es una comparación más grande.
Entonces veamos lo siguiente. Comparaciones que usan las palabras semejantes, igual o como. Símil. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. O sea, esa palabra semejante es un como, pero nos da a entender que es una parábola porque es más extenso. Razón o propósito de una parábola. Eso vamos a ver la próxima semana. Ahora vamos a tomar nuestras Biblias. Les quiero mostrar mi más reciente adquisición. Yo pensé que era pequeña y es grande. Es la más reciente Biblia multiversiones. Este es un logro de la Sociedad Bíblicas Unidas, porque solo habían hecho el Nuevo Testamento y por muchos años estaba solo el Nuevo Testamento, porque cuando uno la abre, tiene Reina Valera 1960 al lado izquierdo, a la mitad, a la siguiente mitad, la Reina Valera contemporánea, luego del otro lado, la traducción lenguaje actual en la mitad, en la otra mitad, la versión Dios habla hoy. Una joya, un logro. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la Biblia, quiere escribir algo, quiere entender algo, uno dice, ¿cómo se leerá esto en otra Biblia? Y tiene que ir a la Biblia a buscar dónde está esa versión. En cambio, aquí ya está todo. Ahora, solo era como dijo alguien, un anuncio comercial. Tomen su Biblia entonces. Está muy hermosa, pastor. Muy bonita, se las recomiendo. Aquí en Guatemala sale como $50. Aquí. Allá de seguro debe ser bien cómodo. Vamos al Evangelio de Mateo. Pues déjame el chance, voy a traer mi Biblia. Muy bien, está bien, hermano Mitri. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Mateo. Mateo 18. Hay que leer el Evangelio de Mateo 18. Y ahí aparecen dos relatos. Desde el versículo 10 en adelante. Yo quiero que lo lean y me digan qué figura retórica es. Les voy a dar estos minutitos que tenemos y luego yo les voy a preguntar. Habla acerca de la oveja perdida. Correcto, pero es hasta el final del Evangelio. Ujú. Aparecen ¿Hasta qué versículo hay que leer? del 10 al final. Solo un versículo, solo el 10 o del 10 al 14. Sí, del 10 hasta el 35. Oh, solo eso. Solo eso. Solo eso, no más. Quiero que se den cuenta la figura. Ahí aparecen dos historias que nos
que nos muestran una figura, cuál encontraron y luego me dice.